La meditación de hoy se titula Protestar ante Dios. Pregunta para pensar: ¿qué significa aquí protestar? Lectura principal: Nehemías 10, 28 al 31. Escuchemos el texto de la palabra del Señor. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Puedes encontrar varias lecturas bíblicas complementarias en la descripción de este podcast. Comentario: cuando buscamos una palabra en el diccionario, a veces descubrimos significados que hoy casi hemos olvidado. En este pasaje encontramos esta situación con el verbo protestar, versículo 29. El diccionario conserva entre sus primeras acepciones dos significados que nos ayudan a entender el término. 1. Declarar o proclamar un propósito. 2. Confesar públicamente la fe y creencia que alguien profesa y en que desea vivir. De esta misma familia de palabras procede también el término protestante. En este pasaje el pueblo no protesta contra, sino ante Dios. Y en hebreo el significado es todavía más intenso, porque la expresión usada se traduce literalmente como entrar en maldición y juramento. No porque estuvieran maldiciendo a nadie, sino porque estaban comprometiéndose solemnemente a guardar la ley y aceptando las consecuencias previstas por el pacto si lo quebrantaban. Para entender esa expresión tenemos que recordar cómo funcionaba el pacto que Dios había establecido con Israel. Moisés había presentado el pacto en términos de bendición por la obediencia y maldición por la desobediencia. Esto se ve claramente en los capítulos 27 a 30 de Deuteronomio, y podríamos destacar el pasaje de Deuteronomio 29, 10 a 12. Esto es muy importante en el libro de Nehemías, porque precisamente el pueblo está regresando después de un período de exilio que es consecuencia de haber incumplido el pacto con Dios. El pueblo persistió en su desobediencia y finalmente llegó el juicio que Dios había advertido por medio de la ley y de los profetas. Y ahora reconocen eso, como veremos cuando meditemos en el versículo 33. Al firmar aquella promesa, estaban declarando que entendían y aceptaban que sus actos tenían consecuencias. Aquellas bendiciones y maldiciones no eran decisiones caprichosas de Dios. Formaban parte del pacto. Israel había sido llamado a vivir como pueblo santo bajo la palabra del Señor, y rechazarla tenía consecuencias reales. En este caso y en términos prácticos, la obediencia se manifiesta en no mezclarse en matrimonios con las naciones paganas, porque ese tipo de uniones diluían su fidelidad al Señor. También deciden ordenar su actividad comercial conforme al sábado y respetar las obligaciones del año séptimo. No son decisiones espectaculares, pero sí profundamente reveladoras. La obediencia empieza a afectar al tiempo, la economía, las relaciones y las decisiones de la vida diaria. Y aquí hay otro principio bíblico importante. El pueblo no gana el favor de Dios mediante su obediencia. El orden del relato dice justamente lo contrario. El Señor ya los ha preservado y perdonado, los ha hecho regresar y ha restaurado Jerusalén. La obediencia constituye la respuesta del pueblo a la misericordia de Dios. Este principio atraviesa toda la Escritura. La gracia de Dios precede a la obediencia del pueblo. En el Nuevo Testamento, esto alcanza su expresión definitiva. No obedecemos para convertirnos en el pueblo redimido de Dios. Obedecemos porque el Señor nos ha redimido. Efesios 2, 8 a 10. Tito 2, 11 a 14. Nosotros hoy necesitamos recordar que la fe se nota más en el día a día que en grandes momentos.
La realidad se hace visible en cómo usamos el tiempo, qué decisiones tomamos, qué límites estamos dispuestos a respetar y qué espacios dejamos verdaderamente bajo el señorío de Dios. Lo cotidiano no es el lugar donde la fe se enfría, sino donde se pone a prueba. Preguntas de reflexión personal. 1. ¿En qué hábitos y decisiones cotidianas se está viendo realmente nuestra obediencia al Señor? 2. ¿Qué área normal de nuestra vida seguimos dejando fuera del señorío de Dios? 3. ¿Qué obediencia concreta sabemos que debemos dejar de aplazar?